2, 1. Desde hace unos años estoy observando algo que me parece paradójico, y es que es más fiable el contenido de los autores que siguen leyéndose no solo siglos después, sino en algunos casos varios milenios, que buena parte de lo que se publica hoy. Y uno de esos autores es Esopo. Esopo nació como esclavo, se dice que vivió en la isla de Samos y que era físicamente poco agraciado, incluso tartamudo en su juventud. No tenía riquezas ni estatus, ni tampoco poder militar. Sin embargo, tenía una agudeza mental extraordinaria. Y esa agudeza, destilada en historias, le permitió comprar su libertad. Con el tiempo, llegó a convertirse en el consejero de reyes, entre ellos Creso de Lidia, uno de los hombres más ricos de la antigüedad y del que ya hemos hablado en varias ocasiones en este podcast. Sus fábulas, hay que decirlo, no estaban pensadas para niños. En la antigüedad eran relatos para adultos con un trasfondo político, social y de supervivencia. Nadie las contaba para entretener, se contaban porque transmitían algo que difícilmente se podía aprender de otra forma. Hoy quiero traerte una de ellas. Tal vez la hayas leído o escuchado. Sin embargo, quiero hilarlas con ciertas palabras que usamos con normalidad hoy en día, pero que si las miramos de cerca se han transformado en algo que aleja a las personas de lo que podían ser, de lo que pudieran alcanzar. Una rana cae en un cubo de leche. Intenta salir. No puede. Las paredes son lisas. El líquido no permite que puedan trepar. La lógica diría que no hay salida. Pero esta rana sigue pateando. Patea sin una estrategia concreta, sin certezas de que va a funcionar. Y de tanto patalear, la leche acaba convirtiéndose en mantequilla y sobre la mantequilla la rana sale. Esta fábula no es una simple historia sobre el optimismo, es una historia sobre lo que ocurre cuando un organismo no desconecta de la señal que le dice que rendirse es morir. De lo contrario, voy a hablar hoy de los organismos que han desconectado esta señal y de cómo esto, sostenido en el tiempo, se convierte en enfermedad. Y no como una fábula, sino literalmente. Infirmitas, palabra en latín, de la que viene la palabra enfermedad en castellano, en italiano, en portugués o en catalán, toda la rama romance, es una palabra que no significa estar enfermo en el sentido que utilizamos hoy. Algo que viene de fuera, un virus, un golpe, una mala suerte genética, significa literalmente sin firmeza. In es no, firmus, firme, sólido. O sea, lo que no es sólido, lo que no es estable, lo que cede. Los romanos no llamaban enfermedad a lo que atacaba al cuerpo simplemente. Llamaban infirmitas a lo que fallaba desde dentro, a la debilidad que terminaba manifestándose en el cuerpo, sí, pero que empezaba mucho antes, en pequeñas decisiones, en concesiones diarias, en el momento en el que alguien abandona cuando sabe que debería seguir. Séneca usa infirmitas constantemente en sus cartas y cuando lo hace no está hablando de fiebre, sino está hablando del hombre que no puede negarse a una copa de más, del que pospone lo que sabe que tiene que hacer, del que cede ante la opinión del primero que llega. Eso es en infirmitas, eso es el enfermo, una arquitectura interior que no soporta el peso exterior, un carácter débil que no es capaz de sostenerse. Y hay un estado previo al diagnóstico de esta flaqueza que la cultura contemporánea no solo no detecta, sino que activamente está normalizando, incluso vende como bienestar. Y esto es porque hay personas que se mueren a los 30 años, pero que son enterradas a los 70. Y esto queda muy bien como figura literaria, pero es lo que ocurre cuando alguien decide, y no siempre de forma consciente, o no de golpe,
que baja los brazos, que el esfuerzo no merece la pena, no como un nihilismo, sino como una persona que se resigna a circunstancias donde siente que ya no puede hacer nada. Y entonces se instala, se acomoda, se queda en un trabajo que no le satisface, pero que le da seguridad, se mantiene una relación que se ha vuelto una costumbre, está en una rutina que no exige esfuerzo porque hace tiempo que dejó de exigirse nada más a sí mismo. Los 40 años que siguen son sencillamente la administración de dicho cadáver. Mantener la apariencia de que todo va bien, gestionar el malestar para que no escale, encontrar alivios que sustituyan la sensación de estar vivo de verdad, una copa al final del día, un scroll hasta que el sueño acabe llegando, un fin de semana que se espera como una salvación, pero que dura lo que dura. Los griegos lo llamaban acedia, que no es pereza aunque se le parece. Y esto es una indiferencia existencial, una pérdida del impulso hacia algo que los monjes medievales conocían y que los médicos actuales a veces diagnostican como una leve depresión y que incluso a veces no diagnostican como nada, porque los análisis salen que todo está bien. Y es que lo que muere a los 30 no es el cuerpo, es la dirección. Y aquí entra una palabra que quiero compartir también, porque también sufre una enorme corrupción, y es la palabra confort. Porque hay una trampa lingüística que llevamos muchísimo tiempo sin ver, es confort, del latín confortare, que significa con fuerza. Fortis, fuerte, confortar, en su origen es hacer a alguien fuerte, robustecerlo, devolverle la capacidad de aguantar lo que tiene delante. En los evangelios, cuando Jesús, en el huerto de Getsemaní, está al límite de lo que un ser humano puede sostener, aparece un ángel. Y ese ángel no hace que las circunstancias sean más fáciles. Ese ángel lo conforta. No le trae un colchón, no le rebaja la dificultad, le da fuerza para atravesarla. Independientemente de la religión que tengas, o si no tienes ninguna, el mensaje es claro. Esto es el confort verdadero, el confort originalmente, algo que ocurre dentro, algo que aumenta tu capacidad, que te hace más, no que reduce la exigencia de lo exterior o de lo que tienes delante. Y en algún momento esta palabra dio un giro de 180 grados, el confort dejó de ser un proceso interno y se convirtió en un producto externo, algo que se compra, algo que se consume, algo que está en el exterior. Ya no es algo que trata de hacerte más fuerte, sino algo que no requiere volverte más fuerte. Y a mi juicio, ahí está la fractura. Porque hay dos formas verdaderamente distintas de relacionarse con la dificultad. Una desea que las cosas sean más fáciles, desea que sean diferentes, y la otra dice, dame más fuerzas, quiero ser capaz. Suena parecido, pero las personas son opuestas, son completamente diferentes. El que espera que las cosas sean más fáciles está siempre a merced de las circunstancias. Su estabilidad depende de que el entorno coopere, de que los demás se comporten bien, de que no llegue nada demasiado duro. Vive en permanente negociación con una realidad, intentando que ésta se vuelva más fácil. Y la realidad, por defecto, no cede. El que trabaja para ser más capaz opera desde otra lógica. No necesita que las cosas sean distintas para moverse, tiene recursos propios y cuando las circunstancias son adversas, porque lo van a ser, porque siempre lo son en algún momento, tiene algo desde lo que responder. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones para sí mismo, sin intención de publicarlo. Lo que obstaculiza la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es una frase obviamente digna para colgar en la pared, pero es una descripción de un modo de funcionar que se entrena o que no se entrena, que se ve o que no se ve, pero si no se entrena, como todo en la vida, se acaba atrofiando. Y nadie, absolutamente nadie, llega a esta resignación de golpe. Infirmitas se construye en lo pequeño. Es el día que empiezas a decidir,
No decir lo que piensas porque la conversación se va a poner difícil, es la semana que pospones ese ejercicio porque estás cansado. Y claro, que estás cansado porque el cansancio que sientes el tercer día sin moverte es distinto al que sientes después de una hora de esfuerzo real. Y en el fondo, lo sabes, es también en la noche que comes lo que sabes que comes porque no has hecho las cosas bien, porque necesitas tapar ese ruido mental, porque te sientes merecedor aunque no sabes de qué. No porque verdaderamente tuvieras hambre, sino porque necesitabas algo y no sabías, porque nadie te ha enseñado cómo darte eso de otra manera. Cada una de esas concesiones por sí sola parece irrelevante. El organismo las va a registrar de todas formas. Los griegos tenían un concepto para esto, acrasia, la falta de dominio sobre uno mismo. Literalmente, no ser el señor de tu propio espacio interior. Aristóteles lo describía como saber lo que está bien y hacer lo contrario de todas formas. Y no por ignorancia, porque sabes perfectamente lo que está bien. Pero en el momento de elegir, algo falla. Y lo que se erosiona con cada pequeña concesión no es la fuerza de voluntad, es la confianza en ti mismo. Hay un concepto de la filosofía y es la axiopistía, y es que la palabra de uno mismo se convierta en la ley. También Marco Aurelio decía que no necesites de testigo alguno o de juramento para ser creído. Esta es la capacidad de decirse algo y cumplirlo, de ser fiable para sí mismo antes de serlo para cualquier otro. Cuando esa confianza se ha gastado, aparece la resignación. Y como consecuencia lógica, ¿para qué intentarlo si sé que no lo voy a mantener? Y así empieza lo que hablábamos, este entierro en vida. El cuerpo no espera, habla mucho antes de que haya un diagnóstico. Habla en el lenguaje que conoce tensión, fatiga, sueño que no conseguimos reparar, neblina mental que aparece muchas veces sin razón, cuello en tensión, pesadez que no tiene nada que ver solo con lo que se come. Y el problema es que hemos aprendido a tratar estos síntomas como si fueran el problema en sí mismo. Tomamos algo para dormir, estimulante para estar más despierto, cambiamos la dieta. No preguntamos qué trata de decir el organismo, tratamos de cambiar cosas. Y hay algo que ya está bien, y es, vamos a hablar con claridad. Escucha al cuerpo. Porque escuchar al cuerpo no es ceder al cuerpo. No es mi cuerpo me pide descanso, entonces descanso. A veces el cuerpo pide movimiento y tú lo interpretas como agotamiento. A veces pide un límite que no has puesto y te lo cobra en dolor de cabeza. A veces pide que te muevas hacia algo y llevas meses quieto esperando que ese algo venga hacia ti. Escuchar el cuerpo es aprender a leer una señal y no obedecerla ciegamente. Y esta distinción requiere que haya alguien dentro con criterio. Esto va muy de la mano con lo que es la inteligencia orgánica. Y quiero ser preciso aquí, porque este tipo de conversación produce a veces un malentendido. No estoy hablando de que alguien deba vivir esforzándose constantemente, en tensión permanente, ni que haya que convertir cada momento en una batalla o que la vida sea un proyecto de autosuperación. Esto no es fuerza. Eso es otro tipo de infirmitas de la persona que no sabe estar sin moverse y de la que confunde movimiento con dirección. La rana no pateaba enloquecida, estaba respondiendo a algo. Esa rana salió de ahí, escuchó una señal, no apagó la señal, no se resignó. Y lo que propongo es muy sencillo, es usar la cabeza, de verdad, hacer una pausa, alejarse de estímulos, ir a un lugar tranquilo y preguntarnos entonces, en el mayor de los silencios, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Y a partir de ahí organizarnos en función de eso y movernos hacia allí con la coherencia suficiente para que nuestro organismo lo registre. Porque el cuerpo comienza a detectar la diferencia entre quien se mueve con propósito y quien se mueve por moverse, porque está excitado, entre quien descansa porque se ha esforzado y quien descansa para dejar de pensar. Y no se trata, como hemos dicho, de hacer más, sino realmente de cumplir con uno mismo. Cumplir con uno mismo significa saber lo que importa y ahí cada uno de nosotros
tenemos nuestra propia respuesta individual. No hay una lista universal. Y no traicionarlo en lo pequeño. Cuando decimos algo y lo cumplimos, todo cambia. Y esto es confortare. Esto es confort. Y recuerdo que no necesitas a nadie para que te fortalezca desde fuera. Sencillamente necesitas dejar de erosionarte tú desde dentro. Recuperar esa firmeza que tienes. Para ir terminando, quiero traerte un concepto en las artes marciales japonesas, que es el hara, el centro de gravedad del cuerpo. Este está en el vientre bajo. Y no es un concepto místico, o al menos no solo es esto, sino es una experiencia física de tener un centro, de tener un eje, de saber dónde está el suelo, de moverse desde un lugar en lugar de ser movido por todo lo que va llegando. Y esto a mí me recuerda a cómo la serotonina está en el intestino y cómo la serotonina es hacer algo con el fin de hacerlo, como es algo que es genuinamente nuestro y no requiere, a diferencia de la dopamina, que por otra parte está genial, buscarlo fuera. Un practicante sin hara, sin eje, puede tener una técnica buena, pero va a ser volcado por un elemento que venga con fuerza. Un practicante con hara no es inamovible, pero es mucho más seguro. Infirmitas es perder ese centro, es perder ese eje. El confort moderno es dejar de buscarlo. Confort es dejar de buscarlo porque encontraste algo que simula la sensación de tenerlo. Este confort que a veces se busca poniendo aire acondicionado, con un frigorífico con agua o bebidas fresquitas, con un coche, con un patinete, con elementos externos, con máquinas que facilitan el trabajo, con inteligencias artificiales que nos hacen pensar menos o que requieren que no utilicemos tanto nuestra cabeza, nos desvía del camino y olvidamos que hay personas que pueden estar bien porque se han entrenado a sí mismas a estar bien en el frío, estar bien en el hambre, estar bien en el calor, estar bien incluso en el sufrimiento, que el peor de tus entrenamientos para ellos es un simple calentamiento. Y esto es así porque esas personas tienen un carácter firme. Y la diferencia entre quienes se mueren a los 30 y a quien entierran a los 70 y estas personas que llegan a los 70 habiendo vivido, no está en su inteligencia, no está, como hemos comentado, en sus recursos, ni muchas veces en la suerte, aunque obviamente todo cuenta. Está en que en algún momento alguien decidió que este cambio tenía que venir desde dentro y que esperar a que las circunstancias fueran diferentes era una forma elegante de no hacerse cargo. La rana no esperó que alguien cambiara el cubo. Tú tampoco tienes la necesidad de esperar. Empieza hoy. Esto es Emotion Me, soy Pedro Vivar y si algo de lo que has escuchado hoy te ha removido, no lo anestesies demasiado rápido, eso que sientes es información. Muchísimas gracias y hasta la próxima.